primer episodio que grabamos de Mujer y Memoria. Ya tuvimos un introductorio donde la maestra Yolis Osorio me hizo favor de entrevistarme, pero es hasta el día de hoy que arrancamos pues con el honor de tener aquí una invitada que precisamente pues va a dar inicio a esta serie de episodios de este podcast que es creado precisamente para dar voz a mujeres líderes que tienen una representatividad, ¿no? Desde su vida profesional, la vida académica, la vida personal, dentro del lugar donde habitan y con las personas que les rodean. Pues nos sentimos muy honrados, ¿no? Por estar en este momento con la doctora María Graciela León Matamoros, a quien les doy la más cordial bienvenida. Pues muchas gracias porque efectivamente platicábamos que pues es nuestra madrina. Nos sentimos muy honrados porque este podcast ha sido creado precisamente para que mujeres como ella pues nos den esa visión, esa parte humana y pues efectivamente también que va de la mano de todo el acompañamiento de tu historia de vida, tu trayectoria. Y pues bueno, yo quiero presentarte porque sí, efectivamente, la parte profesional, obviamente tu destacada trayectoria que has tenido durante tu corta edad, porque sí quiero decir que, bueno, eres una mujer joven, ¿no? Que ha tenido cargos muy importantes, relevantes, no nada más en la vida personal y académica, pero también dentro de espacios en la toma de decisiones, ¿no? Que ya nos irá contando dentro de nuestra ciudad de Puebla. Bueno, pues la presento. Ella es doctora en historia por parte del Colegio de México, escritora, investigadora, además de haber sido gestora en el sitio de patrimonio, en el sitio patrimonial ante la UNESCO y colaboradora externa en la Secretaría Regional de América Latina de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial. También durante el periodo 2019-2021, pues estuvo a cargo de la gerencia del Centro Histórico de Puebla, así como también dentro del año 2020-2021, pues fue secretaria de Desarrollo Urbano, también del municipio de Puebla. Y bueno, esto es parte de la labor que has desarrollado, Graciela, pues te doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta parte incluso que tiene que ver con tu vida, con tu trayectoria y con la formación, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que la afinidad o la orientación que tomamos en nuestra vida, en la elección de nuestra carrera, incluso en los espacios que vamos ocupando, pues desde ahí viene el inicio de la orientación que no, que te va llevando a lo que tú quieres estudiar. Y bueno, en esta parte de tu vida pues está la historia. Entonces, pues sí quisiera saber que nos contaras cómo ha sido tu vida desde el origen antes de empezar con esta ya especialización que tienes muy fuerte como investigadora, ¿no? En el área de historia. Pero ¿cómo nos puedes mencionar cómo surge esta afinidad o este amor por esta carrera, pero que tenga que ver con la parte anecdótica de tu vida? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y muy orgullosa de ser la madrina Muchas de gracias. este programa. La verdad es que también me ruboriza un poco también el hecho de hablar de mí misma porque no considero para nada ser una líder como tal, y además tengo ciertos problemas con el concepto de líder porque creo que suele ser como individualista en muchos sentidos, pensándolo en los términos en los que se fue creado el concepto como tal. Entonces pienso que tanto tú como muchas de las personas con las que participas lo ven más bien como es como un acto colectivo, ¿no? Una Una representatividad. representatividad y cómo el liderazgo tiene que ser más enfocado a esto, a lo colectivo y a lo relacional, más que el individualismo y el de una persona sobresaliendo sobre otras, De ¿no? jerarquía, De jerarquía, perfecto. exactamente. Entonces, bueno, nada más, y de todas maneras siento que igual soy una intrusa en este proceso, pero me da mucho gusto estar aquí y decirles que, bueno, contestando a la pregunta de la historia, la verdad es que yo me incliné hacia esa carrera, no lo voy a romantizar, la verdad es que era
una de las carreras más económicas a las que podía yo acceder. Entonces yo sabía que tenía que estar en humanidades, o sea, mi elección tiene que ver un poco con temas económicos en un principio, y aunque tenía la oportunidad de decidir otra carrera porque había pase automático en esas épocas, no sé si todavía lo haya, pero en esos momentos podía yo acceder a la carrera que quisiera en cierto sentido, pero eso es en lo superficial. En la realidad, pues uno tiene que invertir mucho más en ciertas carreras. Entonces, sabía que tenía que ser en humanidades porque sí era algo que me llamaba mucho la atención. Y dentro de esas áreas, pues estaba la historia. No fue una decisión tan consciente porque siempre lo digo como que a los 18 años o 17 decidir cuál es tu futuro y hacia qué área a veces puede ser complicado. Entonces yo entré con el temor de que me gustara, de que realmente me gustara, porque además causó un cisma la elección de la carrera en la familia. Y al final, pues entré con ese temor, pero con esa decisión ya tomada, y resultó que pues fue un lugar donde me sentí muy cómoda al final, ¿no? Donde me sentí parte de y que se podían hacer cosas y que podría disfrutarlo mucho. Y digamos que fue afortunado que en el fondo, en el proceso, la fui queriendo y la fui como tomando como parte de mi vida, pero no fue como algo que planeé desde antes o que fue pensado dramáticamente en mi proceso, ¿no? Fue más pragmático, pero a la vez combinado con mis intereses en eso. Muy bien. Sí, fíjate que hay cosas que yo me identifico tanto contigo. Esto que dices, efectivamente, que creo que va a ser un tema posteriormente que te vamos a invitar. El tema efectivamente de liderazgo, ¿no? Que cómo lo vemos en las diferentes áreas, ¿no? Administrativas, políticas, pero también en la parte comunitaria, lo vemos de otra manera, porque finalmente estos líderes que muchas veces surgen por la propia aceptación de un grupo de personas, pero efectivamente estamos incluso trabajando mucho, luchando mucho por esta no por esta jerarquía, ¿no? Que elimina la parte vertical y nos lleva a la horizontalidad, ¿no? Del trabajo colectivo y comunitario. Eso efectivamente me gusta mucho que tomes este tema, y también creo que finalmente ya iremos hablando de los puestos que has tenido de representatividad y que efectivamente tienen que ver con este liderazgo, pero es importante ver de qué manera, porque siempre entendemos, ¿no? Los conceptos están ahí ya preestablecidos, pero la manera en cómo nosotros los entendemos, los desarrollamos en las diferentes áreas. Esta área de humanidades es fundamental porque yo también creo que las cosas no son por casualidad. Creo que me identifico también mucho contigo porque la vida también me llevó a las oportunidades, a las becas. Yo quería estudiar conservación de sitios históricos en la maestría, pero la beca que me daban era para ordenamiento del territorio, y luego pues estuvo la beca para el doctorado. Entonces es ir aprovechando estas oportunidades, pero que finalmente te van llevando, y yo a veces decía eso, no son casualidades, creo que son situaciones que te van llevando, que es parte como de tu destino. Eso creo que es importante. Entonces, esto que nos dices, y para seguir hablando de ti, y seguirte ruborizando, pues creo que es momento de hablar de tu origen, de dónde eres originaria, cómo ha sido esta parte ya nos dijiste cómo fue la elección de tu carrera, pero qué hay detrás de Graciela, de María Graciela, y cómo ha sido la representatividad de las mujeres más importantes en tu vida, que también creo que es algo a lo que nos va a llevar ya la parte de tu formación con la parte de los cargos, y eso que tú traes y transmites, que es precisamente esa fuerza, esa sororidad, esa empatía hacia las personas, principalmente hacia las mujeres. Creo que es algo fundamental. Pero háblanos de las mujeres en tu vida y de tu origen, de tu historia, o sea, cómo ha sido y cómo ha sido esas ganas y ese ímpetu que te ha hecho sobresalir como mujer empoderada e importante. Qué pregunta tan interesante, porque creo que nunca lo he dicho públicamente o nunca me lo han hecho públicamente. Pues bueno, mis orígenes
yo soy de Amalucan. Yo provengo pues de una familia, mi papá fue obrero, campesino, mi mamá ama de casa, los dos, uno terminó la primaria, otra no. Personas que no estaban o que son producto del esfuerzo. Yo soy hija de la universidad pública por eso y la defiendo constantemente porque es lo que me permitió también llegar a donde estoy. Es para mí fundamental, fue buscar las becas, buscar la forma de seguir subsistiendo, porque era parte de lo que nos tocó, o del contexto en el que me tocó vivir. Entonces, sí hay un proceso en el que, digamos que el contacto femenino, desde que yo crecí, pues era sobre todo en un ambiente más conservador y en un ambiente más de opresión hacia las mujeres en muchos sentidos. O sea, porque así era el contexto en el que yo me desarrollé. Entonces, para mí, pensar en las mujeres siempre es pensar en lo que, en oposición a, en lo que no quería de, en lo que no quería ser, ¿no? Y en la defensa de lo que veía que no debía de ser. Entonces, más que como seguir unos ejemplos, era como tratar de no ser o de no seguir esas dinámicas que podrían ser no de lo más favorables, ¿no? Entonces, para mí sí, el contacto con el feminismo, con ya muy avanzada mi edad, o sea, me di cuenta de que tenía yo como toda esta lucha interna, pero que no sabía verbalizarla y que no sabía cómo se llamaba, pero que con la que he vivido toda mi vida, precisamente por las circunstancias y el contexto en el que yo crecí. Entonces, sí, esta idea de que a las mujeres nos toca dar el doble y visibilizar nuestro trabajo al doble y que se nos subestima al doble, no es una victimización, es una realidad. Es una realidad constante y que en determinados sectores es mucho más eh, palpable, ¿no? Es mucho más arraigado y por lo tanto, pues dar la batalla a eso es mucho más importante, pero también mucho más complejo. Entonces, creo que sí hay que estar constantemente tratando de revertir estas dinámicas, ¿no? O sea, creo que sí es un tema fundamental. Perfecto. Sí, efectivamente, creo que sí, sí tratamos nosotros siempre, ¿no? De cambiar esos patrones, esos roles, y creo que es una lucha constante, aunque lenta, pero creo que efectivamente lo podemos ir logrando y desde nuestro propio ámbito, efectivamente, lo que hacemos y lo que vivimos, que muchas veces efectivamente tratamos de como tú efectivamente lo que dices, ¿no? Tratar de que no se repitan pues, situaciones y que creo que eso hace que, pues, que las mujeres vayan avanzando. Ante esto, por ejemplo, ya después, esto es parte de tu historia, muchas gracias de verdad por compartirlo, porque efectivamente muchas veces eso no nos los cuestionan o no nos los preguntan, pero creo que la parte más humana, no como persona, tiene que ver también con esta relación que tienes en tu contexto inmediato, que es tu familia, ¿no? Y pues ahí también vienen valores muy fuertes que tienen que ver también con tu personalidad, ¿no? Con la lucha constante de esos valores que tú defiendes, ¿no? Y que finalmente, pues, creo que se van replicando, no solo con la familia, sino también, por ejemplo, ya en la parte ya de tu formación. Ya cuando tú ingresas a la universidad y estás en esta área de humanidades, que precisamente creo que es de las áreas como más importantes en el sentido de la parte esencial del valor, de adentrarnos al valor de las personas, de conocer la situación de los contextos, de entender las realidades desde otra perspectiva. Pero sí quisiera saber cuál es, a partir de tu formación ya en la universidad, cómo fue ese paso, cuáles han sido las dificultades como mujer, como estudiante, este, y cuáles serían esas dificultades, esos retos que has tenido y cómo los has afrontado. Pues ya entrando a la licenciatura, bueno, insisto, pues yo vengo de una familia en la que
Somos muchísimos, yo no podría calcular tantos. Mi mamá tuvo 9, 10 hermanos, mi papá también. Entonces eso multiplicado hace una familia enorme. De toda esa familia yo creo que fui la primera doctora y debemos saber muy pocos que llegamos al doctorado en la familia. Entonces en ese contexto ya de entrada se hace un proceso de, bueno, además yo soy la más pequeña y la única mujer de mi familia nuclear. Entonces, digamos que había que estar como lidiando un poco con el proceso de salir, ¿no? O sea, mi madre sobre todo y mi papá pues eran personas que están muy como lo que decíamos un poco de la protección, la sobreprotección y de que no salgamos mucho las mujeres, el hecho de poder salir a la calle, pero además salir del espacio en el que estaban habituados al que uno estuviera. Entonces, sí, yo ya traía un chip de yo tengo que salir, o sea, tengo que salir de donde estoy. Y uno de los procesos fue en la licenciatura. Mi primera salida fue una beca al Colegio de México, precisamente una beca de la Academia Mexicana de Ciencias, donde hacías los veranos de investigación. Entonces, uno de los retos era precisamente, yo nunca había ido a la Ciudad de México, nunca había salido de Puebla a la Ciudad de México. Entonces, la primera vez que yo voy a la Ciudad de México es para esa beca, donde tenía que vivir 2 meses en ese espacio. Y entonces fue también otro cisma familiar por el hecho de que no tenía yo que ir. Y entonces, y además de que la beca era penitas, me alcanzaba para pagar la renta en Ciudad de México. Entonces, eh, fue como muy complicado poder mantenerme en ese espacio, pero a la vez fue una forma de decir, lo puedo hacer, lo hice sola, prácticamente sola, pero además me enfrenté también a una dinámica académica distinta en el Colegio de México, con la doctora Clara Elida, que después resultó ser mi asesora ya en el doctorado, pero que la primera vez que lee mis trabajos, pues saca una pluma roja como ella suele hacer y la llena completamente de sangre roja, todo mi texto. Claro, porque mi dinámica estaba en un ambiente académico de cierto nivel y tenías que pasar a otro de un momento a otro en el que te hacen aterrizar también. O sea, creo que todas estas experiencias y estos retos de salir, el primero fue salir de mi casa, ¿no? Salir a buscar espacios fuera de, que me hicieron darme cuenta que ahí yo quería estar, ¿no? Que yo quería seguir saliendo. Y después entonces ya era buscar las becas y la forma de crecer académicamente, pero personalmente con esta forma de ir hacia afuera. Y después busqué una beca, conseguí una beca para ir a Argentina, hacer una estancia de investigación, y entonces después sales de tu país, ¿no? Y eso te cambia completamente la perspectiva, te cambia las dinámicas, te cambia la forma de ver las cosas, te enfrenta a problemas también de precarización y de perspectivas distintas también que son importantes. Y eso me permitió además seguir creciendo en otros sentidos, también culturales, y seguir buscando apertura y más apertura y buscar salir y buscar viajar y buscar conocer, pero a la vez tratando de entender este, que de donde vengo y por dónde voy, como dice la canción, tiene mucho que ver o que tiene que estar siempre presente dentro de los pasos que trato de dar, ¿no? Para ser, por cursi que sea, ser mejor persona, ¿no? O sea, sí hay una idea de tratar de ser congruente que uno nunca lo logra, pero siempre digo, es como la utopía, pero tienes que perseguir esa congruencia lo más que puedas y ser mejor persona. Y la educación, creo que en estas áreas de humanidades no es tanto que sean mejores o no, o que tengan más, como lo dice el título, no de humanidades, creo que tiene que ver con cómo te vas relacionando con las personas, con quiénes son los profesores, con cómo se tejen estas redes. Muchas veces también la educación nos tendría que ayudar a ser mejor personas, si no, no tendría sentido la educación, pero actualmente creo que se está eh, volviendo cada vez más neoliberal, por decirlo así, aunque suene muy superficial, pero sí cada vez nos individualiza más, ¿no? Buscamos más sobresalir de distinta forma que no es la que
debería de ser, que es justamente lo que decíamos, de tejer redes, de pensar en lo colectivo. Creo que cada vez se está perdiendo mucho más esta idea de lo colectivo en la educación y sobre todo en la educación pública. Creo que me desvié completamente de lo que me preguntaste, No, pero por ahí. perfecto, porque fíjate que sí, y esto es que es necesario, y en este crecimiento que tú vas adquiriendo, la verdad sí te admiro, porque sí creo que son retos y dificultades que solamente tú sabes, ¿no? Las cuestiones que, incluso como mujer, a veces hay una mayor dificultad, ¿no? En el salir de casa, estudiar, y también la presión también, porque también creo que va de la mano del orgullo en tu familia, ¿no? De ser la primera persona o de las primeras personas que logran alcanzar un grado. Y creo que eso, aunque no es algo, ¿no? Que realmente sea necesario como para tener el valor como persona, pero creo que mucho del esfuerzo de nuestros padres también, mis padres también salieron, ¿no? De Tlaxcala, y vienen, y entonces es para ellos muy importante ver la superación de los hijos, ¿no? Que muchas veces la entendemos con estos grados académicos, aunque sabemos que no es totalmente eso, pero creo que lo que tú has alcanzado, la manera en cómo lo has hecho, creo que es muy valioso, ¿no? Y también entiendo que también para toda tu estructura familiar, pues un mayor orgullo por ir viendo incluso cómo vas avanzando y cómo vas ascendiendo también en este ámbito, pero ese ímpetu y esa fuerza efectivamente la traes desde el inicio, desde tu familia, desde las dificultades, porque creo que las dificultades a veces nos hacen darnos cuenta de la capacidad que tenemos para afrontar los retos y es lo que nos hace crecer. Después de que tú sales de la universidad, ¿cómo ha sido, cómo fue el camino para empezar a llegar a estos lugares, estas relaciones, estos vínculos que te permitieron pues ir haciéndote notar y que tuvieras esa capacidad para tener cargos importantes? Háblanos de cómo fuiste adquiriendo, qué cargos han sido y cómo empatas, porque eso es interesante, cómo empatas o cómo logras un equilibrio con la vida personal y con el avance que tienes a partir de que tú sales. ¿Cuánto tiempo pasa para que tú empieces a seguir este camino hacia la administración pública? ¿Y cómo lo empatas con la vida personal? Porque creo que es algo que nos interesa saber mucho, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo todavía no tengo idea de cómo llegué a los cargos públicos. Realmente creo que es un proceso, supongo que fue orgánico, fue natural en el sentido de yo termino la licenciatura, hago la maestría en la misma UAP, también porque había una beca, podía yo seguir estudiando, porque eso sí, sin beca yo no podía estudiar. Entonces, acabando la maestría, yo me voy al Colegio de México. Previo a esto, yo había solicitado el mismo doctorado en la UNAM y en la UAM. Me aceptan en los dos, pero eh, la doctora Clara Lida, en el Colegio de México, con la que había hecho yo ya el verano de investigación, ella misma me dice, bueno, pero es que yo creo que deberías de venir al Colegio de México porque hay otro tipo de crecimiento, también es una academia más rigurosa en muchos sentidos, con mucho reconocimiento. Y entonces, pues, pero bueno, era un albur porque me dice, pues inténtenlo, o sea, como yo creo que tienen la capacidad, que también es eso algo que creo que las mujeres siempre se necesita, a que alguien te dé la confianza, de que sí te diga, sí puedes, o en mi caso sí era como de, sí puedes, no me habían dicho sí puedes, ella me dijo sí puedes, y entonces me lo creí, dije, bueno, entonces lo vamos a intentar, pero para eso tuve que dejar renunciar a las otras dos becas y esperar un año porque todavía faltaba, el Colegio de México era cada 2 años que hacía, aperturaba el doctorado, entonces yo me quedé un año sin nada, entonces tenía que, buscando trabajo para ver si sí entraba, entonces fue como la apuesta que hice para ver qué pasa. Y bueno, ya en ese proceso me enfrenté justamente a esta incertidumbre laboral que es
en Puebla, pues yo ya había publicado un libro en ese entonces, ya tenía yo la experiencia de 2 becas en el extranjero, ya tenía un currículum que según yo estaba bien, ¿no? Yo juro que metí papeles, mi currículum, absolutamente todas las universidades que hay en Puebla, desde las más públicas hasta las menos o más patito, por decirlo así, en todos lados, y salvo en 2, pero después de mucho tiempo conseguí que me dieran una oportunidad. Entonces, sí me di cuenta que era como mucho más complicado, evidentemente, en el ámbito, yo ya he trabajado en otras cosas, pero digamos, en el ámbito académico o en el ámbito de lo que yo quería fue muy difícil. Y entonces, pero me hizo aprender mucho sobre cómo presentarte en un grupo que no tiene interés en lo absoluto a la materia que tú le vas a dar, porque no son carreras a las que tú estás apostando, eran carreras distintas. Yo tenía que dar historia, a nadie le interesaba, pero logré llamar la atención y en ese sentido de mis alumnos, y eso me permitió, uno, lo primero es el amor que le tengo a la docencia, que aprendí, que me gusta mucho. Y después de eso, me fui entonces, después de ese año, sí me aceptan al doctorado, afortunadamente, en el Colegio de México, y empieza la aventura en Ciudad de México, que son los años del doctorado, hay que volver a hacer la maestría. Entonces, y después hacer el doctorado. Entonces, fueron desde el 2011 yo me mudo a Ciudad de México, y de ahí pues termino el doctorado y hago un postdoctorado en la UAM, donde también doy clases. Entonces, previo también ya había dado clases en la ENA, estaba como moviéndome durante ese proceso. Eh, en el doctorado, pues mi tesis recibe un premio y eso me permite como poder seguir un poco también en el postdoctorado con la UAM. Y empiezo a dar clases también ahí y de pronto alguien me llama, el secretario de la presidencia municipal de Puebla, para decirme que tengo una reunión con la presidenta municipal. O sea, yo no tenía ninguna... No es que yo hubiera dejado un currículum propiamente, al parecer todavía yo no sé cómo llegué ¿Esto en qué año propiamente. estamos? Ya el 2019. Ajá. Y ahí más bien, cuando yo pregunté que quién me recomendó o por qué estaba yo como dices, ¿cómo te hiciste visible para lo de la funcionaria pública? En realidad no lo sé, solo me dijeron que era producto de mi esfuerzo y de mi trabajo, nada más. Pero bueno, mi trabajo estaba en realidad en Ciudad de México. Entonces, al parecer, pues llamó la atención en algún sentido, y algo que creo que sí es importante es que se viera la función pública, esta idea de la gerencia del centro histórico, que fue donde yo entré, ya desde un área, sí, que alguien que no sea de la administración pública entrara a trabajar en estos espacios, me parece que sí es bien importante. Y es fundamental que se combinen estos perfiles, porque porque sí me parece que hay una modificación, ¿no? Hay un aprendizaje tremendo de las dos partes, o sea, tanto de los que son o siempre han sido funcionarios públicos, como de quienes llegamos como a entrar a esta dinámica que es muy compleja, pero creo que sí es fundamental que se sigan, o sea, que los académicos o las áreas académicas le entren a la función pública, que traten de ocupar esos espacios también, y que también se entiende en la academia que la crítica debe ser mucho más sustentada, también creo yo, porque una vez que pruebas lo que es, que te das cuenta de lo que significa, de los retos, de la burocracia, de todo lo que implica un puesto como funcionario público, te das cuenta que muchas veces la crítica no acaba de sustentarse por completo, la crítica académica, sino le entra también a esto. No digo que todo el mundo tenga que hacerlo, pero creo que sí es importante que se tomen más espacios por este lado también. Sí, sí, Viste que definitivamente divagué un sí. montón, pero No, es que sí, yo, no, la verdad sí, a pesar de que te conozco, te admiro mucho. Hay muchas muchas cosas gracias. que ahorita me estás diciendo, es como que entiendo muchas cosas. De hecho, yo me remonté, en el 2019 nos conocimos y llevamos a cabo ahí en el Salón Barroco, ahí en el Carolino, este encuentro Uh -huh. en el marco de la conmemoración del nombramiento de Puebla como ciudad patrimonio.
que fue un evento muy bonito, pero efectivamente como que esta parte de cómo conectas y la importancia de que en los cargos públicos estén personas preparadas con conocimiento, la academia es fundamental y como yo digo, sí es importante no dejarlo en las aulas, sino también esa formación llevarlo a la práctica, porque de otra manera yo al principio te presentaba y decía que habías tenido cargos importantes en la toma de decisiones, porque finalmente si tú no llevas esta parte del conocimiento, ¿no? A la práctica, a la aplicación y al consenso, ¿no? Para tomar decisiones, pues, o efectivamente que estén mayormente sustentadas, como tú dices, que tengan, que no nada más sean críticas, sino también que sean constructivas, propositivas, creo que eso es fundamental y creo que también, porque también durante el transcurso que yo he tenido con el seguimiento de la gerencia del centro histórico desde que surge, y bueno, al inicio con, ¿no? con un gerente, posteriormente mujeres, y desde ahí ha sido como la trayectoria de mujeres que han estado ocupando pues sí, este cargo, pero creo que en el momento que tú llegas es importante porque se visibiliza más el papel de la mujer en este tipo de cargos, pero también que tienen que ver con cuestiones de la conservación, de la preservación de la cultura, del patrimonio cultural en Puebla. Y creo que es importante porque además de esto, pues llega un momento en el que también adquieres un cargo también de desarrollo, como directora de desarrollo urbano. Entonces, como secretaria. Pero bueno, ¿cómo es entonces ahora, Graciela, a partir de ya de este cargo donde te enfrentas a estas necesidades de los grupos que estamos alrededor, de los docencia, de investigadores, que luchamos por la protección, por la conservación de nuestro centro, de la identidad, de la cultura? ¿Cómo ha sido, o sea, cómo fue esto, o sea, qué cambió en ti a partir de ese cargo, o sea, en este tema de la conservación de la cultura y cómo has visualizado la presencia de las mujeres en el cargo que tú adquieres, en ese mismo cargo y también en las personas mujeres que luchan por proteger, conservar el patrimonio, la identidad y la cultura en Puebla? Ujú. Pues es que cambia completamente. O sea, sí, hay un antes y un después mío en cuando entré a la gerencia del centro histórico y después la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque en efecto entendí que la academia, si no se convierte en algo social, si no trabaja con colectivos, si no se va a términos mayores, evidentemente siempre va a haber una academia que solo esté como en el ámbito de la teoría, de la investigación, y que también es necesaria, no digo que no, o sea, no me vayan a crucificar, pero sí creo que es importante pero tanto esa teoría como todo lo que se haga, pensar en que debe tener una función social, porque si no, no tiene ningún sentido. Y el cargo público, o sea, finalmente ser funcionario público, que no político, funcionario público, implica precisamente servir a los demás. Es fundamental. Y siempre acabas además pues sangoloteado, o sea, no vas a estar bien, son cargos además que son, no es como un cargo cultural exclusivamente, donde si lo haces bien no vas a tener tantas críticas o actividades, ¿no? Si lo haces bien. En el caso de la gerencia del centro histórico, el tema de los permisos, el caso de Secretaría de Desarrollo Urbano, siempre digo que lo que no se ve en esos cargos es lo que no permites, ¿no? Lo que no permites que suceda, porque hay muchas presiones y plantarte y decir no, para mí también fue como algo que me hizo crecer mucho, más bien darme cuenta de mi capacidad, en efecto, de poner límites. Y como mujer también, tratar de que mi voz fuera escuchada, porque en efecto, en la gerencia era más sencillo, aún así tienes que dialogar con distintos grupos, con comerciantes, con la parte académica, con un montón de grupos en general que tienen perspectivas distintas de cómo eres y del papel de la mujer en esos puestos, ¿no? Entonces también creo que lo más complicado siempre es tratar de dirigir, por decirlo así, estos espacios
sin caer en la masculinización de lo que significa liderazgo justamente, ¿no? Sin tratar de emular estas posiciones masculinizadas de poder. Y eso es lo más complejo, porque muchas veces las tienes que imitar o te orillan a imitarlas en algunos sentidos, particularmente en las áreas de construcción, por ejemplo. O sea, el diálogo con tu par, la otra persona no cree que eres su par, ¿no? O sea, cuando todos en el mismo sitio, y tú eres la que sabe más de ese tema, pero los demás no te van a dar ese valor, entonces automáticamente las mujeres creo que, o en mi caso era como imponerme, ¿no? Y para imponerme sí tenía muchas veces que participar en este performance masculinizado de tomas de formas de poder. Entonces, creo que el mayor reto con mujeres que estamos en estos puestos o que estuvimos en estos puestos siempre es justamente buscar una forma de dirigir que sea distinta, ¿no? Que no esté anclada a estas dinámicas tan tremendas. Pero también es cierto que en función pública hay una velocidad impresionante y una burocratización al mismo tiempo y una lentitud. O sea, uno llega pensando, voy a cambiar al mundo y el mundo te cambia a ti, ¿no? O sea, va distinto, va a una dinámica que no estás acostumbrado, que no conocías. En mi caso, pues era mi acercamiento distinto, ¿no? O sea, un acercamiento muy abrupto, que además yo entré cuando supliendo a una persona que salió de ese cargo, no entré como con todos los compañeros de esa administración. Entonces eso ya implicaba como agarrar el camino andado y tratar de darle mi propia perspectiva a lo que significaba para mí, en el caso de la gerencia del centro histórico y en el otro también. O sea, finalmente tuve que llegar a complementar, a correr y a tratar de descifrar en el proceso muchas cosas. O sea, sí siento que me faltó un poco de tiempo como para poder aterrizar más de lo que yo quería proyectar en esas áreas. Sin embargo, creo que sí se pudieron hacer varias cosas que creo que sí, por mi formación, se fueron ampliando, ¿no? El tema de la planeación, por ejemplo, o sea, no había un plan de manejo del centro histórico. Entonces, la idea y como que son cosas, desde el 2015 está la gerencia en el centro histórico y era algo que tenía que estar, o sea, por obligación la UNESCO pide un plan de manejo del centro histórico. Bueno, no había uno que estuviera aprobado por Cabildo y por el Congreso. Entonces, lo que hicimos precisamente fue avanzar en eso, pero lo que me decían los compañeros de la gerencia era que con esta velocidad y como normalmente entraban como más políticos o ideas más políticas que de funcionario público, pues era como lo que me diera más visibilidad. Y en este caso, pues para mí era como lo que estamos obligados y que tenemos que hacer para, ¿no? Y pensar en largo plazo para la ciudad, para el centro histórico, para lo que fuera. Claro, lo digo yo y probablemente mucha gente va a decir, ajá, sí, cómo no, pero es que es realidad. O sea, la planeación es fundamental, pero para eso necesitas mucho tiempo. Y entonces uno requiere estar ahí dando, este, pues como, no sé si el ejemplo, sino estar luchando con esta idea y siendo mujer además es como luchar con otras extras que es que no subestimen precisamente tu palabra y que tu capacidad tiene que estar demostrada constantemente y desde otras formas. Entonces, eso es un poco complicado, pero también creo que una de las cosas que se pudo, o que creo que es parte de mis herramientas de formación previa, es esta área de educación patrimonial que también se hizo, que no existía como tal, y que me parece que también es parte de ir equilibrando. Eso no significa que me olvide de todo lo demás, al contrario, era como, a esto le falta también la educación patrimonial. Tenemos todas estas áreas técnicas, pero también hay que combinarlas porque si no, no hay equilibrio y no funciona de nada lo técnico si las personas no tienen un arraigo con eso que se quiere proteger, ¿no? Claro. Sí, sí, pues sí, creo que es muy importante todo esto que mencionas porque sí, además del cargo como mujeres, sí es complicado. Además la manera efectivamente en la que llegas al cargo
y también la importancia de lo que generas como productos dentro de la gerencia, que tiene que ver también con todo este trabajo arduo para ya la creación de este plan de manejo que sí también ha sido porque yo he formado parte de esos orígenes, pero que ya para efectivamente materializarlo, prepararlo, creo que fue una labor de tu administración y eso de verdad que sí se reconoce porque creo que es algo que ahora es esencial para la conservación de nuestro patrimonio aquí en Puebla. Y ante esto, yo quisiera preguntarte, porque has mencionado varias dificultades, ¿cómo nombrarías, por ejemplo, el mayor reto, cuál sería la mayor satisfacción que tienes hasta este momento con estos cargos? ¿Y qué crees que es lo que vulnera más, o sea, a mujeres como tú, o sea, como persona? ¿Cuál sería la mayor vulnerabilidad? Ok, creo que el mayor reto debe ser, uy, precisamente creo que lo que comentaba, tratar de dirigir equipos, o sea, estar al frente de equipos eh, con una perspectiva más empática y que justo sea relacional, sin adoptar estas posturas, insisto, de este liderazgo malentendido, ¿no? Porque es lo que te decía yo, a veces ahora suena mucho, ¿no? Liderazgos femeninos. Pero estos liderazgos femeninos muchas veces son como el empoderamiento, ¿no? O sea, cómo se va modificando y volviéndose una parte del problema en realidad, o si continuando con la dinámica previa, ¿no? O sea, como hazlo tú mismo, porque si quieres puedes cuando es una perspectiva bastante superficial y meritocrática de la vida, que no es así, ¿no? No siempre el que quiere puede. Todo está basado también en el contexto, la condición social, la clase, la raza, el sexo, ¿no? Precisamente. Entonces, creo que uno de los principales problemas justamente fue ese tratar de no volverme eso que juré destruir, por decirlo así, ¿no? Dentro de este cargo como tal. Y las principales satisfacciones creo que es que uno sí eh, eh, dije que no sin problema. O sea, yo tenía la renuncia muy a la mano y yo siempre estuve como traté de ser muy congruente y eso para mí fue muy bueno en mi formación, en mi tema personal. Eh, y sobre todo que creo que los dos equipos que conformé hasta ahora son personas con las que todavía tengo mucha comunicación, o sea, que no fue como esa actitud por tener el cargo, sino que pude dejar y ser ahora parte de sus vidas, aún pasando muchos años y aunque no reciban de mí algo, ¿no? O sea, porque muchas veces se piensa que esto es, que las relaciones son estos intercambios de a ver qué le saco, cómo le saco y cómo funciona. Y no, en este proceso para mí ha sido como muy satisfactorio saber que yo no tengo que ofrecer algo más allá de mi propio ser o mi propia existencia como tal, compartir el tiempo eh, eh, para tener ese cariño que sí logré dentro de los equipos con los que trabajé, bueno, la mayoría, y, eh, y que todas las decisiones que tomé, todas las tomé con una responsabilidad tremenda, estuvieron basadas precisamente en pensar que fuera para el bien mayor. Lo pude haberla regado en muchas cosas, pude haber tomado decisiones erróneas, pero nunca con una intención o con una mala intención o con un provecho propio, eso sí. Y la última que decías era... Sí, ¿cuál ha sido como el momento más vulnerable o que como mujer te has enfrentado? Híjole, pues en general, Ajá, como uy, o sea, yo siento que estoy vulnerable todos los días. O sea, yo me siento una el mismo persona cargo te completamente... vulnera. Exacto, el cargo te vulnera espantosamente porque además yo no soy una persona, o sea, parece, pero les prometo que no soy una persona que le guste tanto el foco. Entonces, claro, me gusta, pues si fui si di una conferencia, pues sí, claro que publico la conferencia. Si digo, o sea, sí, por supuesto, porque es parte también de mi trabajo, ¿no? Evidenciar que estoy haciendo
haciendo cosas, eso me gusta, pues sí, es parte también de mi vanidad propia y me gusta. No le veo problema. Pero eso de exponerte ante la crítica, ante la mentira, ante muchas cosas que viví que yo no estaba acostumbrada, sí fue difícil, ¿no? O sea, porque siempre me dijeron, cuando entras a una función pública, o sea, necesitas tener la piel gruesa. Siempre me dijeron, lo primero que me dijeron, aguas, ten la piel gruesa, la piel gruesa. Yo decía, no, es que no, o sea, tengo la piel delgadita. O sea, sí, a mí en ese momento me costó mucho trabajo entender este como, no quiero decir la maldad porque soy una chafísima, pero como las actitudes de personas o de organismos con el ánimo de dañar, ¿no? O sea, solamente porque estás en un cargo público. Y también creo que es algo que tiene toda la lógica que sea así, porque, porque la sociedad ha cargado con muchas malas decisiones a lo largo de la historia del país eh, y con ese arrastre pues como que se van enojando, se van enojando, se van enojando, pero sí creo que una vez que te vuelves funcionario público dejas de ser persona ante los demás. O sea, ya no eres una persona que siente, que piensa, que tiene sentimientos. Te conviertes en ese ente al que puedo criticar. Y claro, tiene toda la lógica y tiene todo el sentido. Pero estando de este lado no deja de ser muy vulnerable en ese sentido estos puestos, ¿no? O sea, sí, sí son complejos, sobre todo para alguien que no está en esa dinámica o no había estado en esa dinámica previo, ¿no? O sea, estaba en una dinámica completamente diferente y eso te vulnera en otros sentidos, te vulnera, pero también aprendes, o sea, aprendes mucho, también se te va haciendo gruesa la piel, eso, eso es cierto, pero es a fuerza del golpe y de entender también las, las circunstancias, pero creo que eso es Sí, sobre todo. sí, Ángela, pues sí, pues de verdad que sí, toda esta experiencia, estos años que parecen pocos, pero han sido de gran aprendizaje, de una contribución inmensa, o sea, para la sociedad, porque efectivamente hay mucha contribución de lo que has hecho y que está ahí plasmado y esa satisfacción que seguramente tienes, la gente que también que te conocemos, ¿no? De contar con tu amistad. Pues ya para ir cerrando esta entrevista, que la verdad te agradezco muchísimo porque me ha permitido como conocerte más. Si de verdad yo tenía un aprecio, un afecto y por todo esto que hay, pues creo que de verdad hay muchas cosas con las que me identifico y creo que ese es el sentido de este podcast, que la gente entienda que somos seres humanos, que somos vulnerables, que tenemos también debilidades, ¿no? Que también tenemos miedos, pero el hecho que tú lo dijiste al principio, cuando alguien te dice sí puedes y tú te crees que sí puedes, lo haces. Y es algo que también dices que amas la docencia, yo también amo la docencia y lo único que queremos transmitirle a los chicos, o sea, sí pueden, o sea, sí pueden, porque muchas veces mucha gente se queda en el camino porque alguien les dijo no puedes o no eres capaz, o sea, y eso creo que es algo pues lamentable. Pero al día de hoy, Graciela, ya para ir cerrando, ¿cómo te ves ya ya no tienes estos cargos públicos, con toda esa riqueza, esa experiencia, cómo ves a la Graciela de hoy, María Graciela? Sé que te gusta que te digan María. ¿Cómo ves a la María de hoy, artista? Yo te veo, o sea, ya fuera de cámaras, porque efectivamente tú dices, los cargos públicos te exponen a la crítica de cualquier persona y eso creo que es lo más difícil, que no estamos preparados, ¿no? Para que cualquier persona tenga la posibilidad de hablar de ti o de expresar cosas, ¿no? Que muchas veces que no son constructivas. Pero creo que ¿cómo ves ahora la Graciela de hoy en ese equilibrio? La mujer, la artista, pintora, porque veo que eres muy buena en eso Muchas gracias. y efectivamente a través de las redes pues he visto, ¿no? Lo buena que eres como artista, esposa, sigues en la parte también de la investigación, o sea, ¿cómo puedes describirnos a Graciela de hoy? ¿Cómo te encuentras y cuál sería como tu principal recomendación, ¿no? Para que muchas mujeres como tú, o sea, sigan adelante, ¿no? Que tanto
principalmente las mujeres jóvenes que están avanzando, que están adentrando, ¿no? Y que bueno, pues se van a enfrentar a diferentes dificultades, independientemente de la realidad que tenemos como país, como sociedad. Pero ¿cómo visualizas? Descríbenos a esta Graciela, esta María Graciela actual, cómo es y qué principal consejo nos dejarías como para las personas que van a escuchar este podcast, que seguramente serán mucha gente que te conozca, que te admire y de diferentes generaciones, que eso es lo más importante. Pues muchas gracias, no creo merecer tan bonitas palabras. Para nada. Bueno, la Graciela de hoy, la María de hoy, en realidad es parte de este proceso de crecimiento. La María de hoy es como un Frankenstein en muchos sentidos, o sea, en su formación, en su forma de los gustos que tiene, de las actividades que tiene. Si algo aprendí justamente después de esta experiencia en la función pública es que ya no puedo ser solamente académica en un sentido como lo veía antes, ¿no? Es más bien cómo buscar las herramientas que mi profesión me dio también, pero que estas experiencias nuevas aumentaron como para hacer algo más amplio, ¿no? Como para poder participar socialmente en más actividades, que sirva de algo la voz, ¿no? Que sirva de algo la voz que tenemos. Y por otra parte, pues también estoy, ahora que decía lo de vulnerabilidad, pues también que mencionas que pinto, pues para mí es parte también de esa vulnerabilidad. Creo que siempre lo separo un poco, es como si fueran dos Marías, la que está en el trabajo y en la academia y la que pinta, pero en realidad creo que pues en realidad es la misma. Eh, eh, Muchas veces uno como que no lo, o lo desvaloriza otro tipo de actividades porque no están dentro de esto rimbombante, ¿no? Que puede ser la academia o los cargos. Eh, pero bueno, para quien me escuche y quiera seguirme, pues sí, ya me voy a aventar. Tengo una página de Instagram, se llama María G-arte, por si quieren ver los trabajos que hago, que en realidad son parte de este proceso de irse perdiendo. O sea, yo siento que una persona siempre se está reconstruyendo y perdiéndose constantemente, y en mi caso, pues entre que me estaba yo perdiendo, empecé a pintar y eso me ayudó mucho a seguir como activa en mi propia vida. Es uno de los momentos que más disfruto hacer y en los que más me siento como aterrizada. No es como una forma de evasión, al contrario, sino como que el momento en que más aterrizada me siento es cuando estoy pintando, entonces lo combino como con todo lo demás. Entonces creo que la María de ahora es como más ecléctica, más entendida de que la hiperespecialización para mí no es como lo que yo percibo, sino más bien poder estar y conocer varios ámbitos y varias tareas. No sé si eso me va a llevar a algo mejor o no en la vida, pero esa soy la que soy. O sea, que va experimentando también y que también va experimentando conforme las necesidades también de la vida y económicas y de trabajos y de si te dicen quieres hacer esto, yo soy muy de pues sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, y lo vamos a hacer. Ya después vamos averiguando cómo, pero lo hacemos. Entonces, sí, creo que sobre todo la María Doy aprendió muchas cosas y aprendió también a dimensionar en su justa dimensión los problemas. O sea, también como, como no ahogarse tampoco en vasos de agua y entender que hay cosas mucho más complejas. Siempre he sabido por mi contexto en general y por las circunstancias de la vida, que en efecto no tenemos las mismas oportunidades ni como mujeres, pero también no hay lo mismo las mismas oportunidades para una mujer de clase alta que para una mujer de clase baja, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en esa medida, pensando en, no me atrevo a dar un consejo como tal porque siento que no, no tengo así como quién soy yo va al consejo, pero más bien como recomendación que a mí en la vida me ha servido justamente es pelear mucho con uno mismo, o sea, callar esa voz que te dice que no, entender el contexto en el que estamos situados, cada quien tiene un contexto distinto, pero también entenderlo para también saber hasta dónde, porque también creo que esta idea del que quiere puede
insisto, es dependiendo de las circunstancias. Claro. Y muchas veces, por eso yo llamaba lo del emprendedurismo y todas estas ideas, muchas veces lo que te llevan es una frustración espantosa porque no estás consciente de hasta dónde realmente se puede llegar en las circunstancias en las que estás, porque en efecto es más complicado no es lo mismo para todos. Y la meritocracia nos lo ha enseñado, ¿no? O sea, no es tan fácil, no basta con estudiar, no basta con prepararse, se requieren de otras circunstancias y de otras dinámicas, y por eso creo que lo más importante es tejer justamente redes que nos permitan eh, ampliar como las oportunidades, pero estás pensando siempre en lo colectivo. Creo que sobre todo es eso, ¿no? Como pensar en que hay que avanzar, no con esta necesidad de buscar un intercambio que me beneficie a mí, sino que me permita también dar algo a los demás, ¿no? O sea, creo que eso solito puede ir acumulando un poco, ¿no? Sí, no, pues sí, pues muchas gracias. Efectivamente que te genera mayor satisfacción y pues ya iremos conociendo, ¿no? Esta faceta como artista que yo admiro y que en algún momento nos gustaría verla plasmada ahí en una galería de, ¿no? de arte o conocer un poco más. Y también este camino que tenemos juntas, porque sí quiero decir que estamos dentro del Consejo del Centro Histórico tratando también ¿no? de seguir pues alzando la voz, que seamos escuchadas, y viene que eso, pues, lo más gratificante para mí, saber que, bueno, con esta entrevista no se termina este vínculo, esta relación, sino al contrario, se fortalece, que tenemos ahí un camino juntas, ¿no? Que en esta ocasión, pues, es el Consejo del Centro Histórico de Puebla, y pues muchas otras cosas que creo que podemos seguir haciendo, ¿no? Y pues bueno, pues quiero agradecerte mucho, No, ¿no? Muchas muchas gracias gracias. por ser nuestra madrina y por compartirnos toda esta parte personal de tu vida que creo que es muy importante, ¿no? Y sinceramente sí, yo tenía una admiración por ti, pues aún es mayor, porque creo que sí, es muy bonito, ¿no? Conocer a las personas, ¿no? Y de cómo se han superado en la vida, ¿no? Y esa fuerza, porque creo que es lo que queremos transmitir principalmente, ¿no? A través de este podcast. Pues muchas gracias, querida María, y pues ya nos veremos pronto, ¿no? En el siguiente episodio. Y pues igual, ¿no? Pues No, muchas gracias, es un honor para nosotros tenerte no, aquí. para mí estar aquí. Y pues nos despedimos. Si quieres despedirte de nuestro auditorio, pues No, pues muchísimas gracias. Y al contrario, pues por este espacio, la verdad es que nunca había hablado de mí tanto en un espacio de este tipo, así que ahora me siento un poco vulnerable, pero muy a gusto de que haya sido en este espacio. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Pues muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias a todos, y a toda la producción y a nuestro auditorio, muchas gracias. Gracias.